Estamos estudiando leyes entre las personas, Ben Adam Lejaveró, y creo que es un momento muy especial para profundizar incluso más de lo que estábamos haciendo en estos temas. Durante las últimas clases estuvimos estudiando profundamente Ve'ahavta lereaja kamoja. Estuvimos estudiando muy a fondo todas las dimensiones, diversas dimensiones de esta mitzvah, de tener amor por el prójimo. Hoy vamos a ir a un tema un poco más específico. Quiero empezar quizás con algo que dije al final de mi clase de ayer, pero es la mejor forma de empezar hoy. Ustedes saben que Aarón Cohen destacaba por ser alguien que generaba shalom, generaba plenitud, generaba paz entre las personas. Y no nada más era alguien que amaba la paz, sino que la perseguía. Oev shalom, verodef shalom. O sea, que era proactivo en cómo buscar que hubiera shalom entre la gente. Por eso, Aarón Cohen, justamente por eso se convirtió él en el sumo sacerdote de Am Israel, porque es la labor principal del Cohen es unificar entre Israel y Hashem, y unificar entre el propio pueblo judío. Entonces encontramos la parte donde hubo una magefá, llamémosle plaga, donde moría gente a partir de haber comido desenfrenadamente la carne que pidieron mal, etc. No es el tema, pero el chiste es de que Aarón llegó con el ketoret, puso el ketoret, que es el incienso, entre los vivos y los muertos, y dejó de morir la gente. Y todos ahí pues preguntan qué tiene el ketoret, ¿no? Y por eso todo el mundo está ahorita haciendo la ségula de leer el ketoret para que nos libremos de la pandemia del coronavirus. Bueno, ayer expliqué, y con eso quiero empezar hoy, que no es nada más el tema de buscar qué es lo que había en el ketoret de manera mágica o mística que salvaba a la gente de la peste o de la mortandad. Realmente el concepto es el concepto de unión, de shalom. En el ketoret hay 11 especias. Una de ellas representa al olor apestoso, al mal olor. La gelbená es la especie de el mal olor que tiene que estar en el ketoret. Y juntos, todos estos 11 elementos crean el incienso, que era el olor más hermoso y elevado y delicioso que podía existir. Y de hecho está prohibido hacerlo hoy en día. Quiere decir que la unión de todos, incluso aquellas personas que no son precisamente las más buenas, los más tzadikim, los más justos, las mejores personas del mundo, tienen que estar todos unidos. Ese es el poder del shalom, y ese es el poder de Am Israel, y ese es el poder del ketoret. Por eso hoy vamos a tratar de hacer una reflexión, y ya que vamos a estar mucho en casa, vamos a hablar acerca de Shalom Bait, de la paz en casa. Que haya no nada más paz, de que todo el mundo esté en su esquina, de que todo el mundo esté viendo una película diferente en Netflix y que cada quien esté en lo suyo, sino ver cómo podemos utilizar la oportunidad que nos está mandando Hashem. Hashem nos está mandando una oportunidad de estar más juntos como familia, y entonces vamos a hablar de Shalom Bait, ya que si logramos elevar nuestra plenitud en casa, nuestro shalom dentro de casa, entonces evidentemente esa es parte de nuestra labor. Eso es lo que les dije ayer. Vamos a hacer nuestro ketoret, vamos a entregarle nuestro ketoret a Hashem. Reach nijoach, que sea un aroma agradable para Dios, que vea que estamos mejorando como personas, mejorando en casa. Y por eso hoy vamos a hablar acerca de Shalom Bait. Y vamos a comenzar con el shalom entre la pareja, benish leishto, entre el hombre y su mujer. Ya saben, como siempre, vamos a hacer lo mismo de nuestras fuentes. Vamos a leer directo en español, yo lo estoy traduciendo al momento. El shalom es tan grande que es la base de la verajá. El utensilio para recibir la verajá es el shalom. Si yo quiero hacerme un té, necesito un vaso donde poner el té. La verajá es aquello que nosotros queremos, estamos buscando todo el tiempo. Y la bendición se manifiesta en muchas cosas, no nada más en dinero, no nada más
en cosas materiales, es lo mínimo de la verajá, pero todo lo que buscamos como verajá en este mundo necesita una base para poder entrar ahí, y esa base es el shalom, y mucho más el shalom entre la persona y su pareja. Y así está escrito que cuando tenemos a un hombre y una mujer que tienen paz en ellos, la Shejinah está en su casa. La presencia divina está en la casa de la pareja que tiene plenitud, shalom entre ellos. Y aquí hay algo muy bonito que dice el Talmud, que quien ama a su mujer como su propio ser, como su propio cuerpo, y le da honor, kavod, más allá de lo que se da a sí mismo, sobre esa persona está escrito, habrás de saber que el shalom está en tu hogar, en tu casa. ¿Qué quiere decir esto? Esto me encanta, porque muchas veces manifestamos nuestro amor con nuestra boca, y como siempre les digo, sobre todo a las mujeres solteras que están buscando shidduch, que no les digan y que no les cuenten. El amor no es algo que se escribe en una carta, el amor no es algo que se dice con la boca, el amor es algo que se tiene que manifestar de manera plena en la práctica. O sea, por eso la halajá, la ley, nos marca que el amor a nuestras esposas tiene que tener una manifestación clara. En este caso se refiere al kavod, y el kavod tampoco es nada más intelectual. Cuando como hombres nosotros tenemos la obligación de honrar a nuestras mujeres, nos referimos a que tenemos que dar lo que está en nuestra posibilidad y un poquito más. O sea, fíjense aquí la sabiduría de lo que nos enseña la Torah. A nosotros mismos tenemos que darnos un poco menos de lo que nos toca. A nuestros hijos tenemos que darles lo que es bueno para ellos a su nivel, ni más ni menos, porque eso es educación. Si uno le da de más a sus hijos, está mal educando. Si uno le quita cosas a los hijos cuando las necesitan, también uno está causando de cierta forma un daño. Pero a nuestras esposas, la Torah, la ley rabínica en este caso, nos obliga a dar un poco más de lo que podemos. Eso es kavod. Ohavá que gufó, hay que amar a tu esposa como tu propio ser, tu propio cuerpo. Umejavedá yoter mi gufó, y hay que dar honor más allá de lo que uno se da a sí mismo, a su propio ser, a su propio cuerpo. Entonces aquí hay un ejemplo práctico de qué es lo que se tiene que hacer para que podamos decir que hay kavod en la realidad a tu esposa. O sea, llegar con un detallito, llegar con alguna cosita que muestre ese kavod, que muestre ese honor. No porque un regalo físico sea lo importante, no se trata de eso, sino porque el materializar nuestras intenciones revela que esas intenciones tienen un impacto en la realidad. De hecho, hay un tema un poquito más escabroso en esto, que es que como hombres tenemos la responsabilidad de llevar la manutención a nuestra casa. Y parece un poco extraño, pero el cumplir con el deber de marido, de mantener bien a tu familia, sí es una cosa que está relacionada con shalom. Porque evidentemente cuando no están las cosas mínimamente necesarias en tu casa, entonces hay incertidumbre. La incertidumbre lleva a la ansiedad, y la ansiedad hace que se derrumbe el shalom. Entonces fíjense cómo es. Alguien elevado va a trabajar y va a salir de su casa al trabajo pensando, sí que va por el sustento, pero no nada más por la parte material, sino porque eso es la base también para que pueda haber Shalom Bait. Ahora vamos a hablar del otro lado. Como mujeres, específicamente, ¿qué es lo que podemos o lo que puede hacer la mujer para aumentar el Shalom en su casa? Estoy hablando mucho del hombre. ¿Qué es lo que hace el hombre? Aquí, por ejemplo, Karen está diciendo que hay que ser agradecidas con su esfuerzo y con su dedicación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la mujer para aumentar el Shalom en su casa? Fíjense. Los hombres
Esto lo estamos diciendo en base a lo que dice el Tomer de Borá, que es un libro que escribió Rabbi Moshe Cordovero, que es un libro que se basa en Kabbalah. Y en base a estas ideas podemos complementar qué es lo que necesita el hombre para ser potenciado. Entonces, así como se requiere que los hombres den atención práctica, directa a su casa, el hombre siempre necesita de una plataforma estructural que lo sostenga. Esto es muy profundo lo que estoy diciendo. Normalmente los hombres estamos en una fluctuación, lo masculino en general está en una fluctuación. No tiene una estructura y un arraigo por sí mismo. Necesita de algo femenino que lo arraigue y lo estructure. Incluso el estudio de la Torá para los hombres es una forma de arraigarse a los aspectos estructurales del universo femenino que lo puede mantener en un orden y en una estabilidad. Entonces, por eso se entiende que los hombres en particular tienen, si no desarrollan esta habilidad por sí solos, van a depender siempre de sus mamás. Esa mamitis que hay, que se le llama complejo de Edipo, depende mucho de que los hombres necesitamos esa parte femenina que nos sostiene y nos mantiene. Obvio, hay que trascender a Edipo. Uno no puede quedarse toda la vida en eso. ¿Qué otras cosas hay en el universo que son consideradas femeninas? El Malhut, de acuerdo a los conceptos cabalísticos, todo lo que es din, todo lo que es orden y todo lo que es estructura está relacionado con lo femenino. Geburah, el poder, también es femenino en la estructura cabalística. Entonces, por ejemplo, los hombres van a necesitar ir a la Torá. Por eso también hay un deber más específico en el hombre que debe de estudiar Torá. Independientemente si necesita ahorita saber algo o no, debemos los hombres de estudiar Torá porque la Torá nos mantiene estructurados y no fluctuantes. Ramjal, por ejemplo, Moshe Chaim Luzzatto menciona, no con estas palabras, pero es la forma en la que yo lo trato de traducir para que se entienda bien, que si el mundo solamente tuviera la fuerza masculina, estaríamos en un mundo lleno de buenas intenciones, pero no tendríamos tantas acciones prácticas reales. Entonces la mujer o lo femenino es lo que lleva a los hombres a hacer sus buenas intenciones a que lleguen a la práctica. Entonces, la Torá, el estudio de la Torá sistemático lleva al hombre a tener una mayor estructura, un mayor orden y por eso puede vertir el ser humano, bueno, el hombre puede vertir en la Torá esa necesidad de estructura y por eso el rey Salomón menciona que, y también lo dice así el Rambam, que básicamente el estudio de la Torá es lo único que se compara al amor del hombre y de la mujer. O sea, esa pasión que puede sentir el hombre por su esposa o la entrega que puede sentir naturalmente el hombre por su mujer, solamente se puede encontrar en la Torá. Lo dice el Rambam, lo dice el Beis Shlomo. Es un pasuk difícil de traducir al español, no lo quiero como mencionar tan abiertamente, estamos como que en un público mucho más amplio, pero lo pueden buscar. Dadea yerabuja bechol et be'ahavatá tishge tamid, lo dije en hebreo, quien quiera la traducción búsquelo, y eso es lo que explica que solamente la Torá puede nutrir al hombre con la misma cercanía y la misma pasión que existe en la mujer. Entonces es femenino el estudio de la Torá. Y también la unión entre hombre y mujer del marido y su esposa puede generar esta estructura. No nada más puede generar esta estructura, sino que lo hace de facto. Todo el bien llega a este mundo por la conexión entre lo masculino y lo femenino. Y por eso siempre
de manera metafórica, en la Kabbalah se menciona que cuando hay zivugim, cuando hay uniones, es cuando viene la verajá a este mundo. Pero eso se materializa en la relación hombre-mujer en casa. Entonces, la mujer tiene un poder muy, muy especial sobre el hombre y puede potenciarlo mucho. Cuando el hombre sabe que su esfuerzo, que su dedicación y que su entrega, su búsqueda de aceptación, como hombres, todos vamos a tener en mayor o menor medida esta necesidad. Cuando buscamos lo femenino, cuando buscamos la aceptación de nuestra pareja, y por eso así también se hace la boda, los kiddushin se hacen dando un anillo de parte del hombre a la mujer, y la mujer al aceptar el anillo es cuando se hace el nexo, se hace el vínculo. Entonces siempre el hombre va a tratar de entregar algo de su ser, de su energía a su esposa. Si la mujer lo rechaza, lo hace de menos, si no lo acepta, si exige de más, fuera de los contextos sanos, entonces el hombre va a sentirse abandonado, ponchado, sin un arraigo en este mundo. Y va a buscar o a su mamá, que eso es terrible para el Shalom Bait, o va a buscar la Torah, que es una idea, ¿ok? O va a buscar dinero, va a buscar tener una seguridad en otro aspecto femenino, que es la materia, posesiones, honor, kabod, externo, para poder ser reconocido y tener su lugar en el mundo desde lo externo, o va a buscar mujeres. Eso es una cosa que el hombre va a necesitar encontrar algún tipo de alternativa a su carencia. Entonces, la gran bendición que hay es que cuando hay unión de pareja y la mujer transmite la aceptación, que es lo máximo que además puede dar el ser humano, porque, ojo, ahorita voy a llegar a un punto muy, muy especial. Hay gente que puede entender que me estoy refiriendo en todo esto a que la mujer tiene que ser sumisa. No se trata de sumisión, se trata de entendimiento y se trata de que la mujer entienda la fuerza enorme que tiene en su esposo y también en sus hijos hasta que se casan. Hay que dejar ir a los hijos cuando se casan, pero hasta que se casan la mujer ejerce este enorme rol en sus hijos y también en su esposo. Cuando hay aceptación, el hombre siente que ese pequeño detalle que la halajá le obliga a hacer, esa flor el viernes o ese regalito en Yom Tov o esas cosas que nos obliga la Torah a hacer, a dar kabod, mejavedá yoter migufo, si eso es aceptado, entonces se cierra el círculo del zivug, se cierra el círculo de la unión, no nada más física, sino también emocional. Y entonces eso potencia al hombre a tener más capacidad y a buscar con más ímpetu y con más fuerza poder repetir esa misma acción. Tenemos una pregunta aquí. Entonces, todo lo bueno y lo no tan bueno es responsabilidad de la mujer, o sea, las acciones de su esposo. Ok, Karen, mira, el tema no es de que sea tu responsabilidad, es de que tienes una fuerza o tienes un poder especial que puedes ejercer. Todo tiene que ser equilibrado, ¿sí? Porque si estaríamos diciendo que solamente la mujer es la que tiene que darle al hombre esta fuerza, entonces estaríamos poniendo la balanza todo en el peso de la mujer, pero no, el hombre tiene que cumplir con su responsabilidad y al momento de cumplir con su responsabilidad, y por cierto, el hombre siempre tiene que ser proactivo. Por ejemplo, en la boda, en el momento de que el novio va a buscar a la novia para llevarla a la jupa, se muestra esto. O sea, el novio no se puede quedar así en la jupa esperando, el novio entra primero, ¿ok? No se puede quedar así con los brazos cruzados, así de, ay, ya ven mi vida, vamos a casarnos. Tiene que ir a buscar a su pareja. Esa es una obligación, así se debe de hacer. Y así es como debe de ser siempre en la vida, ¿no? Y entonces el hombre cubre con el velo a la novia
lo cual significa que está asumiendo la responsabilidad de cuidar a su mujer, de protegerla y de tomar la responsabilidad de su manutención y también de estar emocionalmente y físicamente presente siempre que sea necesario. Pero entonces la lleva a la jupá, le va a dar el anillo y este proceso espiritualmente se repite durante toda la vida, ¿eh? No se acabó en la jupá. En la jupá se presenta de manera como ritual, pero así es realmente lo que sucede en nuestra neshama, en nuestra alma. Y entonces el hombre ofrece el anillo, que en este caso es su entrega, y la mujer lo recibe. Fíjense en esto, ¿qué pasa si la mujer recibe el anillo, ¿sí? Y escucha las palabras, Hareat Mekudeshet Li, bla, 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 y agarra el anillo y lo saca y lo tira? Es más, no lo tira, se lo cambia de dedo, pero inmediato. Le dan el anillo y pum, se lo quita de dedo. Probablemente no funcionan los Kiddushin. Si se quita el anillo y lo tira, Ename Kudeshet. Ya no hay Kiddushin, no hubo unión. Entonces, ¿qué pasa cuando como hombre cualquier ser humano da honesta y genuinamente su mejor versión y entrega algo, y eso cae en saco roto? Y no está la parte femenina que lo recibe. Agarra el anillo y lo tira, ¿sí? Con una frase, con una expresión. Entonces, no hay zivug, no hay kiddushin, no hay unión. Y eso, aunque materialmente estén casados, poco a poco va desgastando la relación. Pero eso no le quita al hombre la responsabilidad de ir proactivamente, buscar, salir y hacer todo lo que corresponde, ¿sí? Había un señor, yo hace mucho tiempo estaba en otro lugar, yo era el rabino de un minyan, no voy a dar como pistas de dónde estoy hablando, ¿ok? Pero había un señor, digamos que de una comunidad muy particular, que me vio recogiendo platos en Shabbat y me dice, ¿qué haces? Yo en mi vida, pero con un orgullo lo dice, yo en mi vida he recogido un calcetín. Bueno, eso es, pues estamos en el camello, ¿dónde estamos? ¿No? Obviamente no se trata de sumisión, pero sí se trata de unión, de que si el hombre ya cumplió con su parte, y por eso empecé hablando de las responsabilidades del hombre, si el hombre cumple cabalmente con su parte y se entrega y dirige su energía a donde la tiene que dirigir, que es su esposa, y no a cosas raras, entonces la esposa tiene el poder de potenciarlo y engrandecerlo mucho. Por eso se llama, dice Liz, por eso se llama pareja. Somos un par cuando hay reciprocidad, y así es como funciona. Ok, Liz, o sea, pareja de que sea parejo. Me gustó mucho lo que dice, está padre. Es un par y somos parejos. Y muy bien, Neti, también aplausos de que está totalmente de acuerdo. Vamos bien entonces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entendamos energéticamente lo que pasa aquí. Cuando la mujer potencia al hombre, una vez que el hombre cumplió con su responsabilidad, ese hombre va a tener más capacidades, ese hombre va a tener más energía, ese hombre va a tener más ganas y ese hombre va a poder llevar mucho más verajá y mucho más éxito a su casa, porque sabe que lo que está entregando está siendo recibido por la mujer que él quiere, que él ama y que le dedica su ser, su energía. Y me voy a ir un paso más. La mujer tiene el poder de atraer al hombre en este sentido. Es decir, que cuando algo no está saliendo tan bien, y esto es algo que lo podemos ver, pregúntenle a sus abuelitas, ¿sí? Cuando el hombre a lo mejor no le está yendo perfectamente o no está saliendo bien o no estamos aquí hablando de solapar cosas, ¿sí? Y decir, ay, todo está muy bien y todo. Pero cuando la mujer tiene la capacidad y la jochma, la sabiduría, jochmat nashim banta beta, la sabiduría de la mujer construye su casa. Cuando sabe hacer esto de la manera correcta, entonces, aunque digamos que al hombre no le estaba yendo tan bien, puede potenciarlo a que le vaya bien, a que tenga la energía y las ganas y la fuerza de superar cosas que externamente lo estaban bloqueando. Ok, vamos al siguiente punto. ¿Ok? Casa 2, dice Karen. Casa de 2, casa 2. Muy bien. Dice Eti así, si el hombre crece y la mujer le ayuda a perfeccionarse, ese crédito se lo va a atribuir ella como la esposa de Rabbi Akiva,
que gracias a ella él llegó a ser el tzadik que fue. Pues sí, Eti, tienes toda la razón. La verdad, para quien no se sepa la historia, Rabbi Akiva era una persona que pues era muy sencilla, no tenía ni dinero, ni conocimientos, ni nada, pero era alguien que Rachel, su esposa, quiso y aceptó con la condición de que él fuera a estudiar Torah y se convirtiera en un Talmid Jajam, a pesar de que su padre, quien era conocido como Kalba Sabúa, era el perro saciado, porque todas las personas que llegaban a su casa, así estuvieran hambrientos, como un perro abandonado, como un perro callejero, salían de su casa llenos y satisfechos, porque él era alguien que ayudaba mucho a la gente. Él no estuvo de acuerdo con el matrimonio, sin embargo Rachel no le preocupó, aunque la desheredaron, le quitaron todo. Se casó con Rabbi Akiva y le dijo: tú vas a tener que ir y estudiar y convertirte en un Talmid Jajam. Y después de muchos años, después de 24 años, regresó Rabbi Akiva con 24,000 alumnos, y Rachel se quiso acercar a él y sus alumnos no la dejaban pasar, hasta que Rabbi Akiva la reconoció a lo lejos y les dijo: quítense, déjenla pasar. ¿Por qué? Sheli ve'shelachem, shela todo lo de ustedes y todo lo mío y lo de ustedes, le pertenece a ella. Ese es un ejemplo claro de cómo esa fuerza de la mujer puede potenciar al hombre a lograr grandísimas cosas. Entonces vamos a ver lo que dice ahorita la Mishnah en Avot de Rabbi Natán. Si se acuerdan, les he explicado que Masejet Avot tiene varias versiones. Esta es la versión de Rabbi Natán. ¿Qué es lo que se aprende de ahí? Que todas las personas que logran tener shalom dentro de su casa son consideradas por la Torá como si hubieran puesto shalom en todo Israel. Esto es muy importante. Hemos estado hablando de shalom en Israel, hemos estado hablando de la plenitud y de la unión del pueblo judío. Y uno se puede preguntar: ¿yo quién soy? ¿Yo cómo le hago para lograr que haya shalom en Israel? Si están los partidos políticos y las elecciones, ya llevamos 3 elecciones y no se ponen de acuerdo, y con todo y la pandemia, el coronavirus, ahí están echándose jitomatazos de unos a otros. ¿Y yo quién soy? ¿Sí? Que el shalom lo hagan los líderes, los rabinos, los presidentes de las comunidades, los líderes de los partidos políticos. ¿Yo quién soy para hacer shalom? ¿Yo qué? Pues fíjense en esto. Si uno logra tener shalom, plenitud real en la casa, la Torah te considera como que hiciste shalom en todo Israel, y por 2 aristas, por 2 razones. Número 1, porque estás siendo responsable de lo que está en tus manos, estás siendo responsable de lo que tienes en tus manos. Pero shalom, otra vez, no es no agresión. Shalom no es un pacto de no agresión, no es una tregua militar. O sea, por ejemplo, Corea del Sur y Corea del Norte en los años 50 tuvieron una guerra. La guerra nunca se terminó. Hay un armisticio. Creo que también sucede con la guerra del 67 en Israel, algo así. No hay paz, ¿sí? Pero ya no se están matando. Entonces, si uno cree que tener armisticio en casa, no nos estamos matando, no nos estamos aventando el sartén, no nos estamos tirando jitomatazos, entonces eso es shalom, estamos perdidos. Shalom, fíjense, aquí me gusta mucho ejemplificarlo de esta manera. Shalom es un sistema diverso que funciona de manera unitaria. ¿Qué dijo? ¿Qué? A ver, les explico. Un reloj o un celular o cualquier cosa que se forma de componentes es un sistema complejo. Lo podemos ver de la forma más sencilla como engranajes. Tienes un engranaje por aquí, uno grande, uno mediano, uno chiquito, y se van moviendo. Cada uno de esos tiene una función particular, un tamaño específico, un peso específico, y son un sistema complejo que funciona de manera unitaria. ¿Ok? En un lugar que funciona con shalom, se tiene que respetar la unicidad, la individualidad de cada ser. Cada uno es un engrane dentro del sistema, y cada uno tiene que funcionar de la manera específica que debe de funcionar. En un celular, o en una computadora, o en cualquier sistema complejo,
vamos a ver diferentes componentes y cada componente tiene su propia función y su propia identidad. Si hay un sistema dictatorial en una casa, por ejemplo, manda el macho o manda la patrona, lo que toque, y manda y a todos los tiene así, en un orden absoluto, eso no es shalom, eso es imposición, eso es un orden draconiano, no es shalom. Pero nadie se pelea. No, pues nadie se pelea porque no tiene la oportunidad, pero déjenlos que salgan al mundo, Bill de Hayes, van a ver cómo van a ser, ¿sí? O sea, cuando tú tienes a una persona que ha sido oprimida durante toda su vida y de repente lo sacas a la libertad sin ningún tipo de transición, se va a convertir en alguien socialmente muy negativo. Shalom es cuando en el sistema complejo cada quien tiene su función y cuando están unidos dentro de la casa, como un buen engranaje, hay armonía y tienen una función unitaria familiar. ¿Por qué digo esto tan especialmente? Porque, por ejemplo, hay gente que todavía piensa que, y respetando las ideas culturales de cada quien, yo aquí nada más expreso lo que su servidor opina. Aquí no lo estoy diciendo, no lo dijo el Rambam, no lo dice aquí el libro que estamos estudiando de Ben Adam Lajaveró, no está escrito en ningún lado, es algo que me parece lógico. En ocasiones o en otros tiempos se pensaba que la mujer, por ejemplo, tenía que estar solamente recluida a las labores del hogar. Y se entiende por qué en alguna época funcionaba así. Pero con el sano equilibrio entre hombre y mujer y entre hijos e hijas, se tiene que entender que cuando yo tengo a un elemento del sistema que está satisfecho y está pleno, entonces todo el sistema va a funcionar mejor. ¿Qué pasa si en este caso tenemos a una familia que tiene una educación, digamos, tradicional, donde la mujer no necesita, no quiere o no está con la intención de tener un título profesional o no sé, cualquier cosa que le dé su espacio o su desarrollo personal? Y está súper bien funcionando como mamá y como esposa y como mujer en la comunidad. Ese es un sistema funcional, porque ese sistema está basado en la realidad que esa mujer siente y piensa. Pero, ¿qué tal que en nuestra realidad actual sabemos que la gran mayoría de las personas tenemos una educación diferente a como era hace 100 años? Y para que el individuo se sienta pleno, necesita también tener una función plena. Entonces, por eso quiere un título, a lo mejor una licenciatura o una maestría o un doctorado, yo qué sé, para desarrollarse como persona y como individuo y tener una satisfacción en lo personal y en lo individual. Ese es un componente sano dentro del sistema. Pero aquí mucho ojo, porque por ejemplo, es muy triste lo que les voy a contar, pero yo nunca me imaginé llegar a esto, pero ya he tenido que divorciar a más de una pareja, tristemente. Simplemente se quieren, se tratan bien, se comprenden, son el uno para el otro, se aman, pero no están dispuestos a funcionar como un sistema, no están dispuestos a funcionar como familia, sino como roommates, como individuos que se ven de vez en cuando en la noche para tomar un café y cenan juntos y platican, y cuando no, pues no se pudo y ya, ¿no? Quiere decir que cuando el elemento individual, el componente individual, no funciona para todo el sistema, sobre todo un hombre o una mujer que tienen sus asuntos profesionales y no están dentro de casa cumpliendo con las expectativas naturales de su función en el hogar, entonces ahí se pierde todo el equilibrio. Tanto es necesario que el componente esté sano y esté contento y esté bien y tenga su desarrollo personal, el hombre o la mujer o el hombre o los hijos. Tanto es igual de importante y necesario que
se pueda mantener el equilibrio de la función como un sistema. Entonces ahí es donde se encuentra el equilibrio entre el individuo y el colectivo, en este caso la familia. Por eso quien logra shalom en su casa es como que hizo shalom en todo Israel. Y eso es parte de lo más importante que les quería decir hoy. A lo mejor en la vida común y corriente tenemos un chorro de pretextos para no enfocarnos al hogar, no enfocarnos a la familia, no enfocarnos a la casa. Y a lo mejor son desfogues que nosotros como papás, como mamás, como hijos, como hermanos, tenemos como el pretexto perfecto. No me fuerces, papá, mamá, a convivir con mi hermano o con mi hermana porque tengo muchas cosas que hacer. Entonces no vamos a convivir porque cada quien está en lo suyo. Y como papás, a lo mejor siempre hay demasiado trabajo, siempre hay demasiadas cosas que hacer y entonces no estamos presentes realmente en casa. O como mamás profesionales o voluntarias que hacemos cosas en la comunidad, ich weiß, hay mil cosas que se pueden hacer, no estamos tan presentes y somos entre comillas funcionales, pero no tenemos ese shlemut, no somos ese sistema real, no tenemos una función real en nuestra casa que haga que seamos un sistema. Si alguien logra en su casa tener shalom real, entonces la Torah lo considera como que hubiera hecho shalom en todo Israel, porque entonces es una célula, es un núcleo, que si todos funcionáramos así, imagínense a dónde podríamos llegar si cada familia lograra tener shalom o buscara tener shalom real en su casa. Shalom en el entendido de lo que estoy mencionando hoy en día. No una tregua de paz, de no agresión, sino un sistema funcional integral que está hecho de muchos componentes individuales, funcionales y sanos. Si cada familia fuera así, ¿cómo sería el shalom en Am Israel? Entonces a lo mejor estamos buscando ahorita cosas que están fuera de nuestro alcance, cuando lo que está a nuestro alcance no lo estamos llevando a cabo. Si hay plenitud en casa, si hay plenitud en el hogar, esa es la receta para que pueda haber shlemut y funcionalidad en todo Am Israel y por lo tanto en todo el mundo. Y el dar y el recibir, que es lo que se me había pasado mencionar hace un momento, pero lo más elevado y lo más especial que podamos dar siempre como seres humanos es aceptación. A ver, que se entienda esto. Lo he dicho muchísimo y lo repito muchísimo. Lo estoy enfatizando por si alguien no lo había escuchado y para todos los que lo hemos escuchado lo tenemos que repetir. Dar una moneda es muy fácil. Dar un consejo también es muy fácil. Hasta dar tiempo es muy fácil. Lo más elevado que podemos dar como seres humanos es que cuando recibimos no estemos tomando, no estemos absorbiendo. Si a mí me dan un regalo, lo puedo tomar como que, ay, gracias, ya me tocaba, ya me lo merecía. Y tomarlo o aceptarlo. Cuando yo acepto lo que otra persona me está dando, también doy. Y así se cierra el círculo. Eso es aceptación. Y así se cierra el zibug, se cierra la unión real entre hombre y mujer, entre hermanos, entre socios, entre amigos, entre colegas. Siempre que haya aceptación, no hay una parte que da y una parte que toma, sino hay dos partes que están dando cosas distintas. Una da un consejo, una da tiempo, una da un regalo, afecto, una moneda, cualquier cosa, física, espiritual, emocional, de lo que se trate. Y el otro la recibe dando aceptación y valoración de lo que se está recibiendo. Tenemos la obligación, por lo tanto, de buscar y de perseguir Shalom ad meod. ¿Ok? Aquí esto es un complemento para lo que estábamos diciendo ahí arriba. Hasta ahorita podríamos decir qué lindo lo que está diciendo el rabino en nombre de Pirkei Avot, y en nombre de la Torá y en nombre de Hazal. Qué bonito suena todo esto. Es como esos frappuccinos que te los puedes tomar y son deliciosos, o puedes tomarte el café del día y da igual. Pero no, porque aquí lo que estamos aclarando es de que no es algo bonito, es algo obligatorio.
Hay mitzvot en la Torah que son mitzvot hiyubiot y hay otras que son kiyumiot. Mitzvah hiyubit es aquella mitzvah que tienes la obligación de hacerla y tienes que hacerla y buscar cumplir con ella. Mitzvah kiyumit es que si se dan las cosas, la debes de cumplir. Si se dan las cosas, por ejemplo, se me ocurre esta mitzvah tan bonita de que cuando ves que el burro de tu amigo, no que tu amigo es un burro, sino el burro donde lleva la carga de tu amigo, el asno, cae bajo la carga del peso de lo que está cargando. Y tienes a tu enemigo, no tu amigo, el que no te cae bien, ese señor que nomás no. Y según Jajamim, incluso una persona que no te cae bien porque es alguien alejado del buen camino, ¿ok? Alguien que es negativo, ¿sí? Y entonces tienes una disyuntiva. Voy a ayudar a mi amigo, mi vecino, mi cuate, que siempre estamos juntos y que nos apoyamos, o voy a ayudar al otro que no es una tan buena persona. Bueno, tienes que ayudar primero al otro, ¿ok? Eso es una mitzvah kiyumit. El otro significa la persona que no es tan buena. Le tienes que dar prioridad a la persona con la que hay separación, ¿ok? Tienes que ayudar. Eso es una mitzvah kiyumit. O sea, no tienes que salir a la calle a buscar burros que se cayeron bajo el peso de su carga. No tienes que despertarte en la mañana, ponerte el tefilín y decir, a ver a qué burro encuentro en la calle, a ver a quién ayudo. No tienes que hacer eso en ese sentido. Si te lo encontraste, lo haces. Esa es una mitzvah kiyumit. Pero como hombre, por ejemplo, te tienes que parar y poner el tefilín. Es mitzvah kiyumit. Te lo tienes que poner todos los días. Entonces podríamos decir Shalom Bait o Shalom, hacer paz entre la pareja o hacer Shalom en Am Israel, es una mitzvah kiyumit. Cuando encontramos situaciones de riesgo o cuando haya un asunto que necesite Shalom Bait, entonces hay que buscar el Shalom. No. Es una mitzvah hiyubit. Tienes que perseguir el Shalom diariamente, tienes que hacer algo para mejorar el Shalom en tu vida, en tu casa, en tu familia. ¿Ok? Y por eso, con lo que empezamos el shiur, dice, lo menciona esto, es Rabbi Shimon ben Jalafta, al final del tratado de Ukatzin, así le dice la mayoría de la gente, dice, Hashemos le amoiten, Dios le va a dar fuerza a su pueblo, Hashem yevarej et amo bashalom, antes de decir Kadish decimos esto, ¿sí? Y va a bendecir Dios a su pueblo con shalom, quiere decir que de aquí se aprende que la base, el recipiente para que el shalom esté presente, para que la verajá esté presente, yevarej et amo, Dios va a bendecir a su pueblo, va shalom, lo va a bendecir con paz, con shlemut, con no paz sino plenitud, pero va a poner su verajá en el shalom, yevarej et amo, va shalom, va a poner el té en el vaso, en el shalom va a poner su verajá. Estoy siendo muy gráfico, ok. Entonces, es adecuado, es recomendable, es lo que debe de ser que la pareja se relacione en su casa más allá de lo que es legal. ¿Okay? Lifnim mishurat adin. O sea, dado que esto es una obligación y dado que es algo que tenemos que perseguir, ¿qué significa que lo estoy persiguiendo? ¿Cómo materializo el perseguir el shalom? ¿Sí? ¿Dónde está el shalom para perseguirlo? ¿Dónde está el conejito que va a perseguir el galgo? ¿Dónde está lo que hay que perseguir? ¿Qué significa perseguir el shalom? Perseguir el shalom se trata de ir más allá de lo legal. ¿Ok? Entre personas tenemos que tener una sana relación. Y hay leyes que nos llevan a tener una sana relación. Hay cosas que son obligatorias, hay cosas que son opcionales, lo que acabo de mencionar hace un minuto. Pero perseguir el shalom significa que haces lifnim mishurat adin. Te comportas más allá en pro, en positivo, de lo que te exige la ley. Por lo tanto, no hay que estar en pareja
No hay que estar buscando cada cosa que se hizo, cómo se hizo, como una fuente de reclamo. Y esto va a ser midá keneged midá. Dios siempre se conduce con nosotros medida por medida. O sea, si uno en su casa, si uno en su vida, con tu esposo o con tu esposa, también con tus hijos, estás buscando el error para poder tener pie al reclamo, de acuerdo a la ley, lefi adin, no estás haciendo nada que esté fuera de la ley. Entonces, midá keneged midá, Dios también va a juzgar a las personas que solamente se llevan entre ellos por la línea de la justicia. Entonces, también va a ser muy estricto con nosotros a través de la línea de la justicia. Y si estamos con tú hiciste, tú no hiciste, yo te hice y tú no, y tú me dijiste y bla bla bla, siempre y nunca, entonces Hashem también se va a relacionar así con nosotros. Sin embargo, cuando uno logra ir más allá de la línea de la ley, ir más allá y tener tolerancia, tener paciencia, ojo, los abusos no se toleran de ningún tipo. Las cosas que están fuera de la línea de la salud no caben en esto, ¿ok? Solamente para que quede completamente claro. Y de hecho, más vale una pinta que 10 descoloridas, así decía, creo que es el dicho, que cuando uno pone límite a tiempo, entonces eso evita que se termine en una situación que ya no se puede salvar. Entonces no estamos hablando de insultos, no estamos hablando de cosas que no son tolerables, estamos hablando de las fallas normales que tenemos los seres humanos en este mundo, las fallas comunes y corrientes. Hay que ser tolerantes con esas fallas, hay que ser tolerantes con esos errores humanos, nunca con agresiones, nunca con abusos, nunca con nada que... Es más, si se tolera, se fomenta, ¿no? Si se tolera algo que está fuera de la línea, entonces eso se puede llegar a convertir después en agresiones reales o en agresiones que causen daños emocionales, físicos, ni Dios lo mande, psicológicos. Entonces, que no se saque de contexto lo que estoy diciendo. Lo que se refiere aquí es de que uno tiene que ser tolerante con las fallas normales que tenemos los seres humanos, ¿ok? Y entonces Hashem también va a ser tolerante con nosotros en todas aquellas cosas que cometemos errores en nuestra vida y que como somos susceptibles al fallo, somos susceptibles al error, también con respecto a Dios. Entonces, al ser tolerantes en nuestra casa, también Dios va a ser tolerante con nosotros en nuestra vida. Así está escrito: Kol ha'ma'avir al midotav, todo aquel que deje pasar sus medidas. Midá es conducta, pero también es medida. O sea, si yo tengo mi vaso, me lo llenan y apenas me lo llenan, se desborda la gota que derramó el vaso y ahora sí, que suenen los mariachis y que ahora que se sepa quién soy. Si uno es así, estamos perdidos. Ma'avir al midotav significa que si uno igual va más allá de lo que comúnmente toleraría, va más allá de lo que comúnmente aceptaría en errores normales humanos, Ma'avir al midotav, entonces Ma'avirim pesha'av mina shamayim. También Dios desde el cielo perdona aquellas cosas que también ha hecho uno mal. Ok. Y por otro lado se entiende exactamente lo contrario. Con la medakdek, toda la persona que es exigente, medakdekinimo que juta se hará. El que es exigente, entonces también en el Shamaim son exigentes con él, como el grosor de un cabello, o sea, no le dejan pasar ni media. Entonces hay que ser tolerantes para no caer en esto. Hay veces que es necesario hacer tojajá. ¿Qué es tojajá? Tojajá no es regaño, es demostrar que hay algo fuera de lugar. ¿Ok? También es una mitzvah. Ojeach, tojiach et amiteja, velot Isael alabjet. Ahí está Jessica Chicurel, mi esposa. Hola, aquí todos te estamos escuchando. Gracias.
ese ejemplo de cómo se debe llevar una casa, ahí está, en tu verajá y tu bendición. Eres nuestra bendición como familia y como todo lo que somos. Gracias por estar presente. Entonces, ¿qué es lo que íbamos? Hay veces que hay que decir las cosas. Obvio, uno no se va a quedar callado. Ser tolerante es también, por ejemplo, encontrar el momento exacto para decir las cosas y cómo decir las cosas. Pero entonces es lo que sigue en la halajá, en la ley. En el momento de necesidad, cuando así se debe de hacer, uno tiene que cumplir con la mitzvah de decirle al otro que está cometiendo un error. Pero se tienen que decir las cosas con palabras agradables, con palabras bonitas. ¿Cómo sabemos esto? ¿Sí? Porque lo dijo National Geographic, mi psicólogo de cabecera. ¿Cómo sabemos que esta es la actitud correcta de acuerdo a la Torah? ¿Sí? Fíjense, así dice el pasuk. Et asher yohav Hashem yohiach. Esto está escrito en Mishle. A aquella persona que es amada por Dios, a él Dios lo recrimina. Et asher yohav Hashem yohiach. Aquella persona que es amada por Dios, Dios lo recrimina con amor. Entonces, si esa es la forma en la que Dios se conduce con los que ama, también así va a tener que suceder entre las personas. Entonces, la persona que cumple esta idea, que habla con su pareja, con sus hijos, que recrimina en el momento y de la forma correcta, está cumpliendo y está siendo consistente con lo que Hashem mismo hace. Hashem le menciona o le marca los errores a Am Israel, a veces de manera muy dura, pero siempre con amor. Entonces es lo mismo que tenemos que hacer con nuestras parejas y con nuestros hijos, que se tiene que ser congruente con la forma en la que Hashem se expresa de nosotros, y cuando tenemos que decir que algo estuvo mal, decirlo con amor, decirlo con comprensión, y cuando hay una sana transferencia entre pareja, entonces esto es también, es algo maravilloso. Se convierte en un ejemplo para los hijos y en un ejemplo de cómo solucionar los temas, y ni Dios lo mande que los padres nunca se discutan frente a los hijos, porque eso baja el valor de los padres, ya sea del padre o de la madre, ante sus hijos, quita la autoridad, y por lo tanto nunca hay que faltar y nunca hay que decir algo, incluso de la mejor manera dicha, frente a los hijos, porque no es el contexto correcto, y de esto uno tiene que escaparse siempre. Tanto que Hashem nos cuide, que tengamos salud, hay que cuidarse, no cometer cosas que sean irresponsables, y teniendo conciencia, responsabilidad y mucha Torah, vamos a sacar lo mejor de esta situación. Nos vemos.